Bueno, hoy nos encontramos con la profesora María del Pilar. Eh, Darle gracias a la profe Diana por el espacio que nos regala en la clase de psicología clínica para compartir este espacio educativo donde podemos conocer un poco más del enfoque sistémico y pues adentrarnos más en este enfoque. Profe, pues nos gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco más de cuál ha sido tu experiencia como psicóloga y utilizando este enfoque sistémico. Bueno, muy buenas tardes, Juan Guillermo. Es un placer de verdad estar aquí aportando a este espacio de videograbación. El objetivo básico pues, de mi carrera profesional ha tenido una transversalidad. Lo hemos hablado con la profe Dianita Castañeda y es básicamente iniciar desde todo un enfoque sistémico, porque soy egresada de la Universidad de Santo Tomás ya hace muchos años, con una maestría en educación, pero siempre he estado trabajando en psicoeducación, en prevención y promoción de la salud mental a nivel de consumo, uso de sustancias psicoactivas, pero también de dependencias emocionales y también problemas de anorexia y bulimia, y no obstante de casos de niños y adolescentes desde el enfoque sistémico en el campo de aplicación de la psicología clínica ya hace varios años atrás. Dentro de la intervención clínica, lo que más me parece relevante es cómo nosotros desarrollamos una ética profesional desde nuestra manera como abordamos los casos. El respeto, el sigilo profesional, el consentimiento informado, ¿cierto? Pero si bien el enfoque sistémico tiene diferentes modelos, por ejemplo está el de Salvador Minuchin, que tiene que ver con todo un contacto telefónico, una teleconferencia donde se trabaja pues unas preguntas reguladoras sobre el motivo de consulta, sobre una definición del problema, sobre una descripción exacta de lo que le está pasando a la persona, las soluciones intentadas, por ejemplo, dentro del modelo estratégico y todo lo que tiene que ver con el modelo de Palazzoli, que es toda la parte de la teoría de la comunicación humana, que tiene que ver con la paradoja y la contraparadoja, ¿no? He trabajado en instituciones del sector público, en todo lo que es entrenamiento en habilidades y pues todo lo que son destrezas y valores y actitudes para el servidor público, pero también he trabajado en universidades como docente universitaria y me he desempeñado en la parte clínica atendiendo la población que te dije anteriormente. Muy interesante todo lo que nos cuentas, profe, y pues una larga carrera. Sí, como una carrera y... muy bonita la carrera, claro que sí, enfrentándome a que siempre sigo aprendiendo y creo que ese es uno de los ejes fundamentales de ser psicólogo, aprender siempre y estar abierto al conocimiento, construirlo y hacer parte pues de todo un equipo docente que cualificado como es el Politécnico de la Colombiana en el programa de psicología. Claro, sí, como seres humanos somos muy cambiantes, ¿no? Y pues estudiamos al ser humano, entonces así es nuestro el objeto de estudio conocimiento general, sí. Bueno, profe, con respecto a todo lo que me has dicho, ¿por qué decidiste escoger este enfoque? Yo creo que una de las decisiones más difíciles para nosotros los futuros psicólogos es decidir ese enfoque que pues obviamente va a determinar la manera en cómo vamos a trabajar de manera profesional el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sabiendo que todos los enfoques son ese, no, esto sí es cierto, esto sí es cierto, tienen sus cositas, pero que uno se adueñe de ese enfoque y le guste tanto el por qué lo hiciste con el enfoque sistémico. Bueno, ¿Y cuál crees que es la diferencia del resto? Bueno, uno porque obviamente al estudiar en la Santo Tomás en esa época el enfoque sistémico era el que estaba más de auge, ¿no? Hoy en día la Universidad Santo Tomás tiene un enfoque cognitivo-conductual, pero digamos que esa mixtura epistemológica entre el enfoque sistémico y el enfoque cognitivo-conductual tiene una gran relevancia, especialmente por las técnicas que se utilizan para movilizar los sistemas familiares o los sistemas organizacionales o el microsistema que puede ser un niño, un adolescente y la relación, como dice la teoría de Bronfenbrenner, con los diferentes sistemas como el mesosistema, el macrosistema y el exosistema. Entonces creo que el sistémico tiene algo y es que es un circuito relacional
nunca es rígido, no hay preguntas lineales, y si las hay, pues tiene que haber unas hipótesis muy claras y seguir indagando sobre el problema, la definición del problema desde el punto de vista del consultante. No hay concepto de enfermedad, ¿sí? Es decir, nosotros no hablamos de pacientes, no hablamos de clientes, ¿no? O de la persona. Entonces creo que también tiene una misión importante desde el enfoque humanista. Y la Universidad de Santo Tomás, digamos que nos dio esas herramientas como psicólogos, y creo que hoy en día en el Politécnico Colombiano, pues esos son unos de los enfoques más relevantes que estamos abordando en este momento, como es el enfoque sistémico y el cognitivo-conductual. Sí, creo que el nuevo pensum está como muy relacionado hacia el plan de estudios nuevo está muy relacionado, porque imagínate que el enfoque, si tú ves el plan de estudios, si tú ves el perfil profesional y ocupacional del psicólogo gran colombiano, está centrado más en lo que tiene que ver digamos, con la explicación, la circularidad, ¿cierto?, de las empresas, de las organizaciones como sistema, la retroalimentación positiva, la comunicación. Entonces creo que eso hace parte, incluso las mismas carreras de nuestra facultad, ¿cierto? Sociedad, ¿cuál es la otra? Sociedad, cultura y creatividad, se enfocan justamente eso, o sea, la innovación se enfoca en que siempre tenemos una circularidad en la vida, en que nunca está estático, en que nunca somos lineales. Pueden haber muchas transformaciones dentro de las representaciones cognitivas a nivel mental, pero también la manera como nosotros abordamos el problema desde diferentes percepciones y ópticas, ¿no? Entonces creo que el enfoque sistémico permite que los sistemas se retroalimenten y nunca nada es ni bueno ni malo, sino simplemente estamos en constante aprendizaje. Bueno, profe, como comentabas ahorita, pues sí, o sea, como que todo es como muy circular en el enfoque sistémico, ¿no? Todo se basa totalmente en las relaciones que tiene el ser humano en sus contextos, en sus grupos específicos, en sus sistemas, como lo dice el enfoque, ¿no? En su área laboral, en su área familiar, creo que una de las que más se enfoca es el enfoque sistémico. Entonces, pues, o sea, con respecto a la experiencia que tú has tenido, o sea, ¿qué crees que esos aspectos terapéuticos que has podido ya emplear y pues entrando en materia, crees que es muy eficiente hacia el enfoque sistémico, o cuáles crees que no son tan eficientes? Bueno, realmente hay diferentes estrategias técnicas, pero también depende del modelo que utilicemos, ¿no? Como te decía, por ejemplo, de Salvador Minucci, donde aprendemos mucho lo que son la hipótesis del genograma, que es una representación gráfica con líneas que nos permite mirar si el sistema tiene conflictos o la comunicación humana entre ellos, entre los miembros de la familia, está estable, o es una relación de pronto que es distante, o son familias cohesionadas o desligadas, ¿cierto? O amalgamadas, que con mucha dependencia emocional, un poco simbióticas, sus características de comunicación. Pues me parece que ahí tiene un gran reto la psicología desde el enfoque sistémico, porque nos permite todos los días actualizar al sistema, e incluso se le dice al estudiante: nunca hagas el genograma con esfero, sino siempre hazlo en lápiz, porque el sistema todos los días va a ser transformado. Entonces creo que desde esa misma técnica, que parece sencilla, que se describe dentro de las historias clínicas, ¿cierto?, del enfoque sistémico, me parece que es muy interesante ese abordaje, y es lo que más funciona en la familia, o sea, tanto para el terapeuta como para poder generar un impacto de cambio en las relaciones intrafamiliares y movilizar al sistema, ¿no? Creo que también, por ejemplo, para familias que tienen un miembro, de pronto un miembro chivo expiatorio, donde ha sido como la caneca de basura de la familia, bien sea porque hay un abuso de las sustancias o porque no están de acuerdo con las prácticas familiares que desarrolla este individuo en la familia, y como que hay un ingrediente de culpabilidad importante. Entonces ahí también funciona el enfoque sistémico, porque el síntoma no lo tiene él, lo tiene ese individuo, que le echan la caneca, la basura a él de todo y la culpa de todo, pero realmente el sistema tiene el síntoma,
¿no? Y eso pasa en las organizaciones, ¿no? Se ve totalmente afectado el sistema. Afectado el sistema, o sea, si hay una persona a la cual, si bien es cierto, es el chivo expiatorio y el que le echan como la culpa, y el que es la víctima en cierta manera, la víctima propiciatoria, pues todos los demás también tienen una relación y tienen que ver esa relación con él, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante porque todos tienen parte del problema, no solo uno. Y eso pasa en las organizaciones mucho, ¿no? En las instituciones educativas, en las sociales, ¿cierto? Cuando el empleado, por ejemplo, tiene una queja o tiene una depresión o tiene diagnosticada o de pronto tiene un ausentismo laboral o de pronto tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? Digamos que no es que directamente todos los compañeros de él tengan la culpa porque él no lo contrajo ahí, pero sí la forma de abordar ese sistema sí es responsabilidad de nosotros, porque nunca podemos inculpar a una persona, sino mirarnos a nosotros qué es lo que estamos haciendo para desencadenar también que esa persona actúe de esa manera, ¿no? Para que ese patrón comunicativo o ese patrón conductual se pueda visibilizar de esa manera, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y yo creo que, o sea, al momento de verse afectado cualquier sistema del que se desenvuelve, pues aquí el individuo, pues obviamente si está afectado un sistema, afectará a los otros, ¿no? Claro, o sea, hay una interdependencia importante, ¿no? Y creo que para eso existe la retroalimentación, el acompañamiento, y el acompañamiento es muy importante. Creo que hacer como el mapeo o mapear, hacer el mapa, ¿cierto?, de lo que está sucediendo con la persona, las rutas de atención, las políticas de prevención, digamos que toda esa sinergia que se pretende realizar en el sistema, hacen parte también como de las estrategias de intervención para movilizar el sistema, ¿no? No pasarnos la papa caliente, como dice el enfoque sistémico, sino que debemos ser responsables cada uno con base a la retroalimentación que nos están brindando, que es muy importante, y permitir también que la persona pueda, digamos, expresar lo que siente y connotarle positivamente, felicitándolo sobre los cambios de primer orden o segundo orden, ¿no? Que eso pues proviene un poco del paradigma de la complejidad, que es el enfoque epistemológico digamos, del enfoque sistémico de la psicología clínica, sería el paradigma de la complejidad, y hoy en día todo lo que tiene que ver con la emergencia, ¿no? Estamos en un momento de cataclismos, de sismos, de muchas ansiedades, pospandemia. Entonces creo que el enfoque sistémico tiene una relación bastante fuerte dentro de las organizaciones y debe haber un acompañamiento por parte de todas las personas. Muy chévere, profe, todo lo que nos cuentas. De verdad que es un enfoque grandísimo, porque obviamente, pues a la diferencia de otros enfoques que se basan totalmente en el individuo y ya pues en sus comportamientos, sus conductas, este coge todo. Está interrelacionado. Ahora, que hay niveles, ¿no? Está el nivel individual, está el nivel de pareja, está el nivel de familia, pero también hay subsistemas, ¿no? En la familia, ¿no? Claro. Que es el subsistema parental, de padres a hijos, el fraternal, que es entre hermanos, el conyugal, que tiene que ver con relación de pareja. Sí, yo creo que este enfoque, por lo que pude investigar, pues claramente aplica en todos los sistemas, ¿no? Pero tiene un foco en la familia. Exacto, se ha centrado mucho en la relación familiar, en la terapia. Lo que es la terapia se puede abordar desde la familia, ¿no? La terapia familiar sistémica. Yo creo que, o sea, al estar relacionado totalmente con la familia, pues, o sea, obviamente está todos los sistemas, pero guiado hacia la familia es porque de este sistema, si se ve afectado, podemos ir a afectar los otros sistemas. Entonces creo que es como el principio de donde se debe trabajar, ¿cierto? Efectivamente. Entonces es muy interesante. Sí, se parte del síntoma del individuo, ¿cierto? Cuando de pronto hay una mamá que pues es cabeza de familia y su hijo adolescente es el problema para ella, entonces uno le puede preguntar para quién es un problema, ¿no? En mi caso que esté el hijo, y el hijo empieza a llorar y dice, yo soy un problema para mi mamá. Entonces él ya, o sea, uno ya comienza a abordarla a ella desde otro punto de vista de cómo ella está percibiendo el problema, y trasladarlo no al joven como tal, sino a la relación que se está manteniendo dentro de la comunicación
y los patrones, ¿no? Que hay que cortarlos, ¿no? Porque si se cortan los patrones que nos hacen daño, entonces la mamá puntúa de que ella pelea en la sala de la casa con el hijo porque el hijo llega tarde y vuelve y juega y no hay un cambio. Nosotros debemos, a través de las diferentes preguntas circulares, sistémicas, movilizar esa familia, ¿no? Sí, claro. Y como lo decías, pues nosotros como futuros psicólogos, algo que debemos trabajar mucho es la comunicación, ¿no? Y ese enfoque, su base, su pilar es la comunicación. Pues sí. En todo en general, en la psicología es nuestra herramienta. Sí, la comunicación humana es muy importante, ¿no? Habermas, que es un filósofo, hablaba sobre la acción comunicacional. También la praxeología habla sobre la acción comunicativa. Y hoy en día creo que en el enfoque sistémico, desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, maneja todo lo que son los axiomas de la comunicación. O sea que la invitación es para que estemos reconociendo en nuestras clases esos axiomas de la comunicación. O sea, es imposible no comunicarse. Quizás no hablamos, pero con el lenguaje no verbal decimos muchas cosas. Quizás con nuestras actitudes también estamos diciendo cosas, ¿no? Quizás puede haber una descalificación con una mirada, por ejemplo, ¿no? O una descalificación con un no, pero de pronto la persona lo comprendió de esa manera y tenemos que entrar a clarificar y a precisar la información. Entonces creo que el enfoque sistémico permite esas precisiones comunicacionales que se requieren. Digamos que lo cognitivo-conductual partiría de lo que es la conducta, todo lo que es el estímulo, el medio ambiente y la respuesta, pero digamos que el lenguaje puede ser muy parecido, pero la ventaja del enfoque sistémico, sin decir que hay que casarse con ese enfoque sistémico, es generar un cambio, o sea, la táctica del cambio. Y si uno genera una táctica del cambio, creo que a veces hablando o expresando o diciendo, ¿cierto? Creo que eso ya va a lograr muchos cambios en la vida de uno, ¿no? Es un enfoque muy sincero. Esa es la ventaja del enfoque sistémico. No, profe, muy chévere todo lo que nos cuentas. Ahí sí, pues cada uno entrar a analizar si se identifica con este enfoque. Claro que sí. Y pues obviamente todos los enfoques de la psicología pues tienen sus fundamentos, sus teorías, sus propuestas, que claramente pues todas son totalmente válidas. Y me gustó mucho la palabra que me dijiste, que este enfoque es muy sincero. Entonces es muy bonito ver cómo la comunicación, todos estos procesos que nos cuentas, los sistemas, está totalmente relacionado con este enfoque. Así es. Te doy muchas gracias por el tiempo y pues nos veremos en otra ocasión. Claro que sí, hay algo interesante antes de terminar y son las técnicas, ¿no? Hay, digamos, una movilización desde todo lo que es la saturación del problema, ¿no? Lo que hace más ruido en el problema para esa persona que reiterativo, no solamente cuando lo habla en su narrativa, sino también cuando él mismo está contando sus actos comunicativos, sus prácticas. Entonces, romper esos síntomas y desplazarlo a las diferentes personas que se encuentran inmersas dentro de ese chivo expiatorio, ¿sí? Y romper el rol de chivo emisario y saber reconocer los límites que hay y las tipologías familiares, porque ahora hay mucha familia monoparental, ¿cierto? Y obviamente ya tenemos con todo lo que es nuestra ideología de género, ya tenemos otro tipo de familias. Entonces entrar a respetar, ¿no? Y acompañar. Creo que eso es lo más importante dentro del proceso, porque es muy ético, no hay cosas buenas ni malas, sino simplemente se está retroalimentando con lo que se está haciendo, con la puntuación de hechos, ¿cierto? Con la comunicación digital y analógica, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación no verbal y cómo nosotros entramos a acompañar a las personas y a resignificar el sistema, que también es otra técnica importante dentro del enfoque sistémico, todos los valores, los principios, los símbolos, la semiótica, el lenguaje, y sobre todo transformar la narrativa. Porque si tú cambias tu manera de hablar, pues vas a cambiar tu manera de pensar. Claro, Muchas gracias. Dicen que no es la manera en cómo dices las cosas, sino cómo lo expresas, ¿no? Cómo lo expresas y cómo lo dices. Ajá. Y bueno, profe, muchas gracias y
pues sí, nos veremos en otro espacio. Claro que sí, me alegra mucho tocar este enfoque. Me encanta el cognitivo conductual también, pero bueno, creo que nos diste la oportunidad, y lo digo nos diste porque quiero hacerlo masivo para los estudiantes y para la profe Dianita, quien permite que los estudiantes puedan tener una amplitud sobre los diferentes enfoques para que ellos mismos o ustedes mismos puedan escoger y seleccionar, porque cada persona y cada sistema es muy diferente y uno no puede casarse con un solo sistema, ¿no? A pesar de que no debemos ser eclécticos y como que combinar todo a la vez, debemos ser multiparadigmáticos. Muchas gracias, sí, de verdad, Juan.